El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 y 10. Amén. No, perdón, 9, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra y gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado, Señor, para predicar. Gracias, mi Dios, por aquellos que en este momento estarán mirando, Señor, esta enseñanza, esta predicación. Te pido, Padre, que esta palabra corra, que vaya, Señor, a distancia a través de las redes sociales y que tú llegues, Señor, a muchas vidas, a muchos corazones, que llegues a muchas personas, Padre, y que abra su entendimiento y alcance su corazón. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que en este día, Señor, haya alguien que pueda, Señor, decirte: ven a mi vida, te entrego mi corazón. Que en este día alguien pueda entender el mensaje de la salvación. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. En la segunda carta del apóstol Pedro encontramos, ¿verdad?, una cita bíblica que nos habla acerca de lo que Dios, ¿verdad?, está pidiendo, de lo que Dios está deseando. Y la Biblia nos dice que Dios no desea que el pecador pues perezca sin arrepentimiento. Y tal vez muchos dirán: bueno, es una cita, ¿verdad?, que el apóstol Pedro, ¿verdad?, está usando, ¿verdad?, para hablarle a cierto grupo de personas. Pero si va conmigo al libro de Ezequiel, si va conmigo a Ezequiel, Antiguo Testamento, en el capítulo número 18, aleluya, nos encontramos, ¿verdad?, que el apóstol Pedro solo está repitiendo lo que Ezequiel, o lo que Dios había dado a través del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18 y verso número 21, donde dice la palabra del Señor: mas el impío, o sea, el pecador, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor. Dice Jehová el Señor: no, vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Sí? Ezequiel capítulo 18, verso 21. Entendemos que Dios, hermano, no quiere la muerte del pecador. Dígale el que está a su lado: Dios no quiere la muerte del pecador. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no le está, vamos a dejar esto bien claro, Dios no le desea la muerte a nadie, hermano, ni al peor pecador, ni al más vil que exista sobre la faz de la tierra. Dios no le desea la muerte. Dios no le está deseando un mal. Al contrario, Dios está esperando que reconozcamos nuestro error y nos arrepintamos de nuestro pecado. Amén. Amén. La Biblia dice que esto, hermano, sucede porque si establecemos un principio de salvación en este día, entenderemos que la Biblia nos enseña en el primer libro de la palabra de Dios, el libro de Génesis, nos dice que el hombre, hermano, está destituido de la gloria de Dios. Por causa del pecado en el paraíso o en el Edén, fue arrojado de la presencia de Dios por causa de su desobediencia.
Si nosotros entonces miramos el principio de Dios, hermano, si hemos sido destituidos y no podemos acercarnos más a la presencia de Dios, entonces necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos ayude. Necesitamos a alguien que nos perdone. Y la palabra nos enseña, hermano, a través, ¿verdad?, de estas páginas gloriosas, hermano, nos dice algo muy especial hablando acerca, hermano, de la salvación. Y yo quiero que usted vea la condición, hermano, que el hombre tiene delante de la presencia del Señor. En el capítulo número 3 del libro de Romanos, no cierre su Biblia en este día porque vamos a estar, hermano, buscando algunos textos bíblicos. Aleluya. En el capítulo número 3 y el verso 30 ay Dios, ando mal entonces aquí, aleluya. Aquí está, capítulo número 5, bendito Dios, y el verso número 8. Ahí está, el libro de Romanos, capítulo número 5 y el verso número 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Oiga bien la palabra que, hermano, el Señor nos da esta mañana. Dios, hermano, sabe y conoce la condición triste y lamentable del hombre. La Biblia nos dice que somos pecadores, destituidos, apartados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre fue separado de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero aún estando en esa condición, dice su palabra que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Nos da la oportunidad de ser perdonados. Nos da la oportunidad, hermano, de poder nuevamente volver al plan primero de Dios. Dios no quería al hombre en esta condición. Dios no quería que el hombre muriese. Dios no quería que nosotros llegásemos un día, hermano, a una tumba. Dios no estaba esperando eso para cada uno de nosotros. Pero por causa del pecado, la palabra de Dios nos enseña, nosotros llegamos el día de hoy a ese problema. En el paraíso, allá en la gloria de Dios, hermano, o vamos a decir en el paraíso, en el Edén que Dios creó, hermano, no había dolor, no había llanto, no había tristeza, no había enfermedades. Ahí no había, hermano, ninguno de los problemas que hoy existen en el mundo en el que vivimos, porque en ese lugar no había pecado, no había maldad. Ahí, hermano, no había problemas de muerte, ahí no había problemas de esta naturaleza. Nosotros estábamos exentos de todas estas cosas, pero por causa de la desobediencia, la palabra de Dios nos dice que entró el pecado, entró la muerte, entró el dolor, entró, hermano, todo aquello que arrastra, hermano, ese pecado en la vida de la humanidad. Hoy vemos el deterioro no simplemente espiritual, sino moral, físico de nuestra sociedad. Estamos viendo cómo cada día, hermano, el mundo se corrompe. ¿Puede usted creer, hermano, que aparentemente, hermano, estamos viviendo tiempos donde la tecnología se ha avanzado, la ciencia ha crecido, pero sin embargo el hombre cada día va en decadencia? ¿Verdad que sí? El hombre cada día, hermano, va más hacia abajo. El hombre cada día es más perverso. El hombre cada día, hermano, se aleja más de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Hoy día empezamos a mirar, hermano, lo que está sucediendo en nuestra vida, hermano, social, en nuestra vida en este mundo, en esta tierra, y nos damos cuenta, hermano, que eso es un grave problema. Aleluya. Hay tres cosas muy importantes que vamos a mirar el día de hoy. ¿Cómo podemos darnos cuenta que de verdad Dios nos ha perdonado? No sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, pero hoy en esta mañana vamos a tratar, hermano, de buscar a través de la palabra de Dios, hermano, cómo podemos darnos cuenta de que verdaderamente Dios nos ha perdonado.
Porque mucha gente se burla de nosotros cuando usted le dice, Dios ya me perdonó. Yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Cuando a usted le preguntan, hay gente que se ríe de usted y dice, este está loco. ¿Cómo podemos saber que de verdad, hermano, Dios nos perdonó? O que Dios perdona, hermano, a un pecador. ¿Cómo podemos entender que verdaderamente, hermano, Dios hizo cosas importantes para perdonar al hombre que se ha alejado de la presencia de Dios? El perdón de Dios, diga conmigo, el perdón de Dios. El perdón de Dios. En el punto número 1 encontramos, como ya dijimos, Romanos capítulo número 5, ¿verdad? Y el verso número 8, donde la escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígale al que está a su lado, Cristo ya murió por nosotros. Murió por nosotros. Lo primero que encontramos en su palabra es que Dios ha mostrado algo maravilloso, hermano, para esta humanidad perdida. Lo primero que miramos es que Dios nos ha mostrado un amor tremendo, grande, infinito, glorioso, ¿verdad? Para todos los que habitamos en este planeta. La Biblia nos dice en San Juan capítulo número 3, vaya conmigo a San Juan capítulo número 3, ¿sí? Para todos los que nos ven a través de las redes sociales, si alguno tiene, ¿verdad?, alguna pregunta, un comentario, tiene, ¿verdad?, alguna pregunta acerca de este tema, solo tiene, ¿verdad?, que ponerlo ahí, y si Dios nos lo permite, el día viernes vamos a estar teniendo un tiempo para contestar esas preguntas, ¿verdad?, y estar dándole, ¿verdad?, contestación, ¿verdad?, a todo esto. Quiero decir algo también para que todos sepan. No quiero decirle a usted que yo soy una persona que lo sé todo. Voy a decírselos con claridad. Solo soy un pastor. Dios me ha mandado a pastorear. No soy ni un apóstol, no soy, hermano, un profeta, no soy, hermano, un evangelista. Soy un pastor. Amén. Solo soy un pastor, para que usted lo sepa, ¿sí? Ese es el ministerio que Dios me ha dado. Pero quiero ser, hermano, lo más explícito que yo pueda, hermano, acerca de cada contestación que, verdad, alguien quisiera tener basado en la palabra de Dios. En el capítulo número 3 y en el verso número 16 se nos muestra entonces, como ya le dije hace un momento, que Dios mostró un gran amor por este mundo perdido. Y lo mostró de tal manera, dice el verso 16, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ahora, veamos a nuestro Dios y oigamos lo que dice su palabra. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Dios nos dio algo, hermano, verdaderamente importante para Dios. Dios nos dio, hermano, a nuestro Señor Jesucristo para que viniese a morir en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores, ¿sí? Y dice la Escritura que cuando este Hijo vino al mundo, ahorita vamos a ver cosas importantes acerca de ello, dice que cuando Él viene al mundo, viene a esta tierra, Él viene para darnos salvación. No viene a condenarnos, no viene a señalar tu pecado, no viene a decirte, verdad, lo malo y perverso que eres, no viene, verdad, a ponerte en vergüenza, no viene, hermano, a nosotros con el fin de humillarnos o de hacernos sentir lo peor de este mundo, sino que Él viene con sus brazos abiertos, dándole la oportunidad al pecador de que entienda que ha llegado la salvación para toda la humanidad a través de Cristo. Aleluya. Ahora,
si no es grande el amor de Dios, si no es tan grande el amor de Dios que nos dio a su Hijo, vean lo que sigue diciendo esta palabra. El que en Él cree no es condenado. Aleluya. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Amén. Ahora, Dios en su misericordia nos está enseñando la importancia de la salvación. Dios nos está diciendo cosas maravillosas acerca de esto. No tenía por qué haber puesto ese verso, no tenía por qué haber dicho esas palabras, pero el Señor quiere que entienda que si Cristo no es suficiente para nosotros, para entender la salvación, entender la misericordia, entender la bondad de Dios, entonces ya no hay nada. Si no puedes entender a Jesucristo como tu Salvador, ya no hay nada, no hay otro camino, ya no hay otra manera de poder entender a Dios. Dios nos ha dado lo único que puede librar al hombre de la perdición eterna. Dios nos ha dado a Cristo para que entendamos que si Él no es capaz de llevarnos a su gloria, hermano, el diablo no lo va a hacer. El pecado no lo va a lograr. El único que tiene poder para llevarnos a su presencia se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Aleluya. ¿Sí? ¿Y por qué el Señor dice esto? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Aleluya. Esta era la condenación. El problema es que aquí hay, hermano, una lucha entre el pecado y la luz de Dios. Cristo viene a este mundo, Él viene a hablarnos de su palabra, pero nosotros lo tomamos preso y lo crucificamos. Él nos habló, hermano, del reino de los cielos, nos habló de la gloria de su Padre, y nosotros lo llevamos a la cruz y le dimos a beber vinagre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas. Porque amábamos más las tinieblas que la luz. Hoy día hay mucha gente a la que se le predica el evangelio, a la que se le lleva las buenas nuevas de salvación y lo rechazan. Sin darnos cuenta, estamos nuevamente ofendiendo a aquel que vino a brindarnos la salvación de nuestras almas. Estamos otra vez lastimando a aquel que vino a darnos la luz de Dios. Estamos nuevamente, hermano, haciéndole daño a aquel que oró por nosotros aún en la cruz del Calvario, diciendo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Hoy día nosotros estamos entendiendo que hay un grave problema en la humanidad. Hermano, cuando miramos la condición del hombre, entendemos, hermano, que Dios mira nuestra condición, mira nuestro flagelo, mira el pecado que nos destruye cada día, el pecado que nos está haciendo daño a cada paso que damos. Aleluya. Dios está mirando nuestra condición, está mirando, hermano, el camino que hemos tomado. Él está viendo que vamos en decadencia, que cada día estamos más metidos en las tinieblas y vamos sin dirección. Por eso Dios llega al hombre y, hermano, le ofrece la vida de su Hijo como la única manera de restituir la vida de ese pecador. La única manera de brindarle la oportunidad de que encuentre, hermano, la entrada a la gloria de Dios. Aleluya. Dios mira a una creación dañada por el pecado, generaciones esclavizadas por el pecado, prisioneros de oscuridad, y dice su palabra que Él sintió dolor por esa generación. Aleluya. Porque la Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie se vaya de este mundo sin Jesús. Aleluya. Dios, hermano, está mirando que estábamos solos, que no teníamos esperanza, que
triste y lamentable es la condición de un pecador, de una persona que ha caído muy bajo y no sabe quién le puede ayudar, no sabe quién puede tenderle la mano, no sabe a dónde acudir, no sabe, hermano, a quién clamar. Cuando usted mira, hermano, la salvación Dios, hermano, la está dando gratis a través de su Hijo unigénito. Dios está tratando de llegar a la vida del corazón, hermano, más difícil, más rebelde, más duro, pero con el amor de Cristo Jesús. Amén. Con el amor de su Hijo. Y cuando usted, hermano, mira eso, el único que le puede dar esperanza al hombre el día de hoy es Cristo Jesús. Amén. El único que puede, hermano, llegar y darle esperanza a esta generación en la que estamos viviendo se llama Cristo Jesús. El único que puede darle esperanza a la juventud de nuestro tiempo se llama Cristo Jesús. Aleluya. Es el único que puede hacer algo, hermano, por nosotros. Y le voy a decir esto que es muy importante. Cuando Dios mira, hermano, esta situación, cuando Dios mira lo que está pasando en la humanidad, dice en el libro de Filipenses, capítulo número 2, vaya conmigo, aleluya. En el libro de Filipenses, en el capítulo número 2, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. En el libro de Filipenses, ay Dios, capítulo número 2, y en el verso número 5 en adelante, miren lo que dice su palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En su nombre sea gloria. Nunca jamás nadie hubiese podido ni siquiera tener en su mente, en su corazón, la más mínima idea de cómo se realizaría la redención del hombre, cómo Dios podría salvar al pecador, cómo Dios podría salvarnos a nosotros, aleluya, los que hemos creído en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Él tuvo que despojarse. Mire, me llama la atención porque esto es maravilloso. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? Aleluya. O sea, Él siendo Dios, ahí está, igualito a Dios. Y usted sabe que nomás hay un solo Dios, ¿verdad? Así que Él es igualito a Dios, dice. Pero Él no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él dejó su reino, su gloria, dejó todo lo que tenía para venir a este mundo a tomar forma humana. ¿Para qué? Para salvar al más vil pecador que éramos usted y yo. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esa misericordia? Denle palmas a Dios entonces. Aleluya. ¿Cómo sé que soy perdonado? ¿Cómo sé que Dios, hermano, verdaderamente me ha mostrado su perdón? Porque la Biblia dice que hace más de 2000 años ya alguien murió en una cruz diciendo palabras como estas: perdónalos,
consumado es. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La puerta de la salvación se ha abierto a través del sacrificio, hermano, de la cruz. En este sacrificio Dios le muestra al hombre su misericordia, le muestra su amor y le muestra su perdón. Aleluya. Nosotros tenemos la prueba de que Cristo ya pagó el precio de nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Ya se entregó por nosotros, siendo el Cordero Divino de Dios para el sacrificio. En este día entendemos que Dios nos ha dado la prueba a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros. Dios nos ofreció su perdón en Cristo Jesús. ¿Sí? Aleluya. Él vino a este mundo a pagar un precio muy alto por nosotros los pecadores. Yo le digo a todos aquellos que no han entendido las pruebas que Dios ha dado para el perdón de nuestros pecados, que le abran su corazón. Dios quiere perdonarles. Dios quiere brindarles ese amor. Dios quiere darles ese sacrificio que ya se hizo para todos aquellos que nacimos en este mundo bajo el yugo del pecado. Lo único que Dios quiere es que te arrepientas, que entiendas que eres un pecador, que has ofendido a Dios y que necesitas pedirle perdón. Aleluya. La segunda prueba. Recuérdese que vamos a estar todo el mes hablando acerca de de la salvación en todo este mes. Amén. La segunda prueba de su perdón es su muerte. Diga conmigo, su muerte. Su muerte. Vaya conmigo a Efesios, aleluya, en el capítulo número 2. Aleluya. Y el verso 11 al 16, donde la palabra, verdad, nos habla y nos dice, capítulo número 2 del libro de Efesios, verso 11, por tanto dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, recuérdese que los gentiles somos aquellos que no somos judíos. ¿Hay aquí algún judío? Si hay algún judío que me esté mirando a través de las redes sociales, bueno, usted no es un gentil, usted es un pueblo de Dios. Usted es una persona del pueblo de Dios. Pero si no hay un judío mirándonos en las redes sociales, somos gentiles. O sea, somos aquellos que no fueron escogidos por Dios como su pueblo. Y dice, por tanto acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Oyó eso? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear a sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. La Biblia nos dice que la salvación viene de los judíos. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 22. Y voy a tratar de explicarlo rapidito porque el tiempo nos gana, ¿sí? Pero la Biblia dice que Cristo vino a los suyos. Cuando dice a los suyos, San Juan capítulo 1, verso 11, se está refiriendo a su pueblo, a su gente, a los que Él había decidido, ¿verdad?, tomar como su pueblo en este mundo. Pero en el pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que aunque nosotros no fuimos del pueblo judío y estando tan alejados de ese pueblo y siendo verdaderamente apartados de las promesas y de la misericordia y de todas aquellas cosas que Dios le daba a su pueblo, aún de esa manera, en los planes de Dios, ¿verdad?, había algo para aquellos gentiles que pudiesen creer en Cristo Jesús. En el verso 12 nos dice que nosotros estábamos alejados totalmente de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos. ¿Qué sabíamos nosotros de Dios? A nosotros, hermano, crecimos con tradiciones, crecimos con religiones, crecimos con lo que nos enseñaron, hermano, nuestros padres, nuestros abuelos, y lo que ellos también habían aprendido de los suyos. ¿Qué sabíamos de Dios? ¿Cuánto teníamos nosotros de conocimiento de Dios? Por eso cuando el Señor vino a nosotros, cuando tocó la puerta de nuestro corazón, cuando vino su palabra hizo un impacto glorioso en la vida nuestra. Entendimos lo miserables, entendimos los separados, entendimos, hermano, la condición tan triste que teníamos, hermano, en esa manera de vivir. Y cuando Dios nos ofreció su amor, cuando Dios nos ofreció esos brazos abiertos de Cristo, hermano, para recibirnos como parte de su pueblo, nosotros nos doblegamos delante de su presencia y le abrimos nuestro corazón y le dijimos: perdónanos, Señor. Amén. La salvación que Dios nos ha dado, hermano, es algo glorioso, algo maravilloso, algo especial. No podíamos acercarnos, no podíamos llegar a su reino. No sabíamos, hermano, de qué manera encontrar a Dios. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo a quien Dios vino, a los suyos, lo rechazaron. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios, hermano, por ello. Cuando yo digo su pueblo, hermano, lo rechazó, diga gloria a Dios, aleluya. Porque si no hubiera sido por ese rechazo, usted y yo no estaríamos en este día predicando, escuchando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No habría oportunidad de salvación. Si su pueblo no hubiese rechazado a su Mesías, si su pueblo no hubiese rechazado a Cristo Jesús, hermano, yo y usted estuviéramos en la misma. Anduviéramos como Rahab la ramera, tratando de poner un cordón rojo para ver si había misericordia con nosotros. ¿Me estoy explicando? Amén. Por eso, hermano, cuando hablamos de la salvación, vea lo maravilloso. Hermano, vamos a estar hablando de muchas cosas importantes, pero si usted ha conocido a Cristo, si usted sabe de Cristo Jesús, hermano, no pierda su salvación. No vaya a desechar su salvación, porque costó la vida del unigénito Hijo de Dios llamado Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Venza, dice la Escritura, con el bien el mal. No se deje engañar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, hermano, la segunda prueba gloriosa de su perdón fue su muerte. Él se entregó por nosotros. Él pagó el precio que a mí me tocaba pagar. Y aún así no sabía si tenía la oportunidad de vivir una eternidad con Él. Aleluya.
Pero la Biblia sigue hablando y nos dice en Efesios capítulo 2, vaya conmigo, Efesios 2, en el verso número 1, mire, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Dígale al que está a su lado: estábamos muertos en delitos y pecados. Qué triste situación la de nosotros, ¿verdad? Y nosotros que creíamos que íbamos al cielo, aleluya. Yo me acuerdo que nosotros creíamos que porque hacíamos buenas obras o porque yo era bueno, yo iba al cielo. Yo creía, hermano, que yo no le hacía daño a nadie, yo no mataba, yo no robaba, ¿cómo iba a ir al infierno? Aleluya. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo iba yo a llegar, hermano, a ese lugar de tormento si yo era bueno? Pero ¿con quién comparaba, hermano, mi condición? Pues con uno que estaba peor que yo. Yo no soy como ese, ¿verdad que no? No, yo no hago lo que es. Yo no soy chismoso o chismosa, ¿verdad? No, yo soy una buena esposa o un buen esposo, ¿sí o no? Yo no engaño a mi mujer. No, ni lo mande Dios. ¿Verdad que sí? O sea, siempre buscábamos la manera de ¿qué? De autojustificarnos a nosotros mismos. Buscábamos, ¿verdad?, la manera de que nuestro corazoncito acá, nuestro interior se calmara. Nos autoengañábamos a nosotros porque adentro de nuestro corazón había una inseguridad. ¿De verdad iremos al cielo? ¿Verdad? ¿De verdad vamos a llegar al reino de los cielos? ¿De verdad Dios me va a recibir? ¿Va a salir San Pedro con todo el montón de llaves y me va a decir pasa? ¿De verdad? ¿A poco no teníamos esa mentalidad? Había un temor. Por eso cuando empezábamos a sentir que algo, hermano, nos dolía o que algo nos pasaba, corríamos al doctor. O íbamos, hermano, desesperados a buscar la solución porque sentíamos miedo a la muerte. ¿Cuántos se querían morir cuando estaban jóvenes? Y ni ahorita que estamos viejos, ¿verdad que no? Aunque sabemos que ya no tarda. Aleluya. Todos. Gloria a Dios. Digo porque, hermano, ya tenemos suficientes añitos encima. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, si lo pusiéramos en una balanza, la balanza ya no se inclina para este lado. No, si pone a 1.90, sí. Se inclina para el otro lado, ¿verdad? Ya. O sea, eso quiere decir que ya estamos más cerca de ese momento. Gloria a Dios. Pero no estamos preocupados. No. Ni tenemos miedo. Aleluya. Porque los que estamos en Cristo Jesús sabemos que ya no hay muerte para nosotros. ¿Verdad que no? Sino que ahora nomás nos vamos a dormir. Solo que en este sueño no vamos a soñar. ¿Me explico? Cuando uno se duerme sueña uno a veces. Se levanta uno al siguiente. ¿Qué crees que soñé? Que Donald Trump me jalaba las orejas. ¿Se acuerda de eso? En este sueño no vamos a soñar. En este sueño vamos a esperar que suene la trompeta de Dios y los muertos en Cristo serán levantados primero. Así nos da la gloria. Cuando usted mira la palabra del Señor, entonces dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, capítulo 2, verso 2, dice, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La honra y la gloria son para nuestro Señor. Nos dio su gracia. Amén. ¿Sí?
Creímos en Cristo, nos dio su gracia, aleluya. Aceptamos al Señor Jesús, nos dio su gracia. No sabíamos nada de promesas, no sabíamos nada de la ley de Dios, no conocíamos, hermano, el gran amor de Dios, aleluya, ¿sí? Pero sin embargo, Dios nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la prueba más gloriosa, digo yo, ¿verdad?, que Dios me ha dado acerca de mi perdón, del perdón, ¿verdad? Porque siendo, hermano, rechazado, el Señor Jesucristo, aún, hermano, rechazándolo, su mismo pueblo, aún así fue a la cruz y extendió sus brazos y nos abrazó y nos dio su salvación. A su nombre sea la gloria. Segunda prueba. La tercera prueba, ya vamos a terminar, aleluya. Todo esto es muy bonito. Esta es la prueba suprema de la salvación. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 1 al 7. Vamos a ir por favor ahí rápido. Ya vamos a terminar. San Lucas, capítulo número 24. Quiero que usted vea lo que aquí dice. En el capítulo número 24, aleluya, y en el verso número 1 al 7, nos cuenta la historia de lo que sucedió después de la muerte del Señor Jesucristo. Recuérdese que Él muere en una cruz. El viernes estaba ya acercando al atardecer. Los judíos no podían, ¿verdad?, ungirle. Tuvieron que bajarlo rápido de la cruz y llevarlo a sepultar porque se acercaba el día de reposo. Eso es histórico, hermanos, y todos lo sabemos, ¿sí? La Biblia dice que Él ya había muerto por nosotros los pecadores. Ya todos sabemos esa historia, ¿verdad? Pero ¿cómo saber que todo esto que acabamos de predicar en el primero y segundo punto era verdad? ¿Cómo saber que verdaderamente Cristo murió por mí? ¿Cómo saber que Dios verdaderamente había dado a su Hijo por mi pecado, por mi maldad? Que Él se había despojado de su reino, aleluya, ay Dios, y vino a esta tierra, ¿verdad? Y viene a esta tierra, ¿verdad?, a brindarnos la salvación. ¿Cómo podemos saber nosotros que eso era verdad? Mira, hasta yo creo que Dios se molestó, aleluya, por lo que estoy diciendo. Pero si usted se hace esa pregunta, hermano, hoy día nosotros vamos a entender lo maravilloso, hermano, de la prueba suprema que Dios le da al hombre para entender lo que Dios hizo con nosotros los pecadores. La palabra de Dios dice que Cristo muere en la cruz. En este pasaje se nos enseña que fue llevado, lo llevaron al sepulcro, lo ponen en ese lugar, lo meten en una tumba, ponen una piedra, hermano, lo dejan ahí porque ellos ya no pueden, hermano, ¿cómo se dice?, hacer nada por el cuerpo. Tenían que ungirlo, pero ya no era el momento, así que tuvieron que dejarlo en ese lugar para volver después, ¿verdad?, para ungirle con las especias. ¿Cómo saber que, hermano, que todo lo que Cristo dijo no fue una mentira? ¿Cómo saber que todo lo que Él decía era verdad? ¿Cómo entender que Él era el Hijo de Dios, como lo repitió en varias ocasiones? ¿Sí? En San Juan capítulo 10, el Evangelio según San Juan capítulo 10, cuando llegue a su casa puede leer, hermano, lo que ahí dice. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 17, aleluya, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La Biblia nos enseña lo que está, ¿verdad?, Cristo hablando y diciendo. Cristo Jesús ya lo había hecho todo. Cristo ya había mostrado su amor, ¿verdad?, a un mundo pecador. Él se había entregado en aquel sacrificio por nosotros o por todos los pecados de la humanidad. Solo faltaba una sola cosa. Faltaba una sola cosa, y lo que faltaba era que Él se levantara de la tumba, que así como lo había dicho, hermano, con sus propias palabras, Él se levantara de la tumba y que todos pudieran presenciar que Cristo había resucitado, ¿sí?
¿Por qué era importante todo esto? La muerte era el pago, hermano, por el pecado. Pero la Biblia dice que Él no pecó. Aleluya. O sea, la muerte era necesaria por el pecado, pero Él no pecó. La Biblia nos enseña, hermano, que Él no nació bajo ese yugo. Él no nació bajo el problema que nacemos todos nosotros. Él vino, hermano, de un nacimiento virginal. No fue concebido, hermano, por una relación de pareja entre un hombre y una mujer en esta tierra. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que Él no nació con la herencia de pecado que todos nosotros arrastramos. Pero Él tuvo que morir porque dice su palabra, hermano, que por nosotros Él fue hecho pecado. Dígale que está a su lado, por nosotros Él fue hecho pecado. O sea, Él no pecó, Él no hizo lo malo, pero por nosotros Él fue hecho pecado cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Se recuerda cuando dijo esas palabras? Señor, ¿por qué desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Amén. Esas palabras fueron las palabras, creo, más dolorosas que Cristo pronunció en este mundo. Y en ese momento Él estaba recibiendo la carga de un pecado de toda una humanidad sobre sus hombros. Ahora, ¿cómo saber que todo esto era verdad? Muchos ya han resucitado, ¿sabía usted? Mucha gente ha muerto y ha resucitado, pero vuelven a morir. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que Cristo resucitó y ascendió hacia los cielos. Y en presencia de más de 500 personas lo miraron llegar a la nube y perderse de sus ojos. Hechos capítulo 1 y verso 6. Ahí puede verlo. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Ahí lo vamos a encontrar. Quiero que usted esté consciente de esto, hermano, porque esta es la prueba de fuego, aleluya, que muchos esperan, ¿verdad? Mirar, en el capítulo número 1 del libro de los Hechos, usted puede ver, ¿verdad?, que dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo Jesús resucitó, aleluya. Cristo Jesús se levantó de la tumba. Lo que Él dijo era verdad. Lo que Él predicó era cierto. Lo que Él enseña en su palabra es verdadero, aleluya. Tenemos la prueba más grande, hermano, que Dios nos ha dado acerca de lo que Él ha dicho. Somos salvos por fe, somos salvos por el sacrificio, somos salvos porque hemos creído en Cristo, somos salvos porque Cristo ya nos perdonó a través de su sacrificio, a través de su amor, a través de su resurrección. Cristo nos ha dado el poder de llegar a la gloria de Dios. Todo esto era verdad. Hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no tiene estas pruebas. Hay personas que han oído de Cristo, pero no están seguros que sea la verdad. Hay gente que cree que Jesús es una tradición, es una religión, es una historia. Pero yo quiero decirte en este día: no, Cristo Jesús es el Salvador de esta humanidad perdida. Cristo Jesús es el que tiene el poder de perdonar al pecador. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. ¿Sí?
Por eso, hermano, cuando nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo número 15, aleluya. Cuando usted va a Primera de Corintios en el capítulo número 15, oh bendito sea su nombre, y miramos lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Oyó eso? O sea, si Cristo no se hubiera levantado de la tumba, hermano, estaríamos perdiendo el tiempo. Yo y usted estuviéramos destinados al infierno, al lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos se sentirían gozosos en esta mañana? ¿Cuántos estuvieran brincando de alegría porque allá no va a ser frío? Aleluya. Oiga eso. Si usted, hermano, mira lo que dice la Escritura, vea lo que dice el verso 15, y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo repite otra vez el apóstol, ¿verdad que sí? Y si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. Aún estaríamos ¿en qué? En nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, pobrecitos, estarían muertos. Ahí dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aleluya. Cristo Jesús resucitó. Lo que Él dijo es la verdad. Las promesas de Dios son ciertas. Tenemos la esperanza de llegar al reino de los cielos. Aleluya. Tienen la esperanza de llegar al reino de los cielos. Ustedes que nos escuchan a través o nos miran a través de las redes sociales, tienen la oportunidad de llegar al reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando nosotros estamos hablando de esto, hermano, sí, seríamos los más dignos de conmiseración, hermano, de que nos tuvieran lástima y dijeran, pobrecitos, tontos, les lavaron el coco. Oh, sí. Seríamos los más dignos de conmiseración si Cristo no hubiese resucitado. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. A su nombre sea la gloria. Nuestro Dios vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. La tumba no lo pudo detener. La tumba no pudo mantenerlo en ese lugar, porque Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. A su nombre sea la gloria. Él solo venía a cumplir el compromiso de pagar el precio de nuestro pecado, de arrebatarle las llaves que el diablo había tenido, en donde había encerrado a toda una humanidad completa en prisiones de oscuridad. Pero un día vino la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y nos dio, hermanos, su perdón, y nos libró de todas esas cadenas y ataduras que el diablo había puesto en nosotros, en la humanidad perdida, en aquella humanidad que estaba bajo el yugo del pecado, y nos dio libertad a través de su resurrección para llegar al reino de los cielos, a la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Si en este día, aleluya, hubiere un solo pecador, una sola persona que quisiera arrepentirse de su pecado, de pedirle perdón a Dios, que ya está cansado de vivir una vida alejada de, hermano, de las promesas de Cristo. Si hay alguien que, hermano, sabe bien que está caminando en una dirección equivocada y que cada día cosecha más y más perdición en su vida, hoy es el tiempo de que le abra su corazón a Jesús. Es el tiempo de que la vida suya tenga esperanza. Esta es la oportunidad de que, hermano, su vida cobre sentido. Tal vez alguien a través de las redes sociales, hermano, nos estará mirando. Estará mirando, hermano, lo que estamos predicando en este día de la salvación. Pero es una palabra, hermano, que llegará a un corazón necesitado, que llegará a alguien que necesita, hermano, humillarse y reconocer que necesita el perdón de Dios. Por eso, en este día, Dios nos da una vez más la oportunidad de que nosotros, hermano, nos acerquemos a Él y le pidamos perdón. La Biblia dice que Él nos ama. Él dejó todo, hermano, allá en su reino para venir a este mundo humillándose, tomando forma de hombre para morir por nosotros en una cruz. Nos amó tanto que se entregó, hermano, en ese lugar en donde fue, hermano, molido, golpeado, herido por nuestro pecado y por todas estas cosas, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que después de todo eso, Él se levantó de la tumba para mostrarme que tenía el perdón de Dios. ¿Por qué no nos damos esa oportunidad del día de hoy de abrirle el corazón a Jesús? Póngase de pie, iglesia. ¿Por qué no le damos la oportunidad de decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mí, ven a mi vida, ven a mi corazón? Yo no sé si en este día aquí en la iglesia haya alguien, hermano, que todavía no haya tenido ese encuentro con este Dios de la gloria, que te amó tanto, que se entregó por ti en esa cruz, que pagó un precio tan alto por tu pecado, por mi pecado. Pero si hubiere alguien en este día que quisiera decirle al Señor, Señor, perdóname, este es el momento de venir ante la presencia de Cristo y abrirle nuestro corazón para que Él haga una obra gloriosa en nuestras vidas. Si podemos cerrar nuestros ojos en este momento y decirle al Señor Jesucristo, Señor, en esta tarde yo te pido perdón. Perdón, Señor, por mis ofensas. Perdón, Señor, por mi pecado. Perdón porque sé que te he ofendido o que te estoy ofendiendo. Sé, Señor, que soy un pecador y necesito, Señor, tu perdón.